Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos a una nueva edición, la segunda edición de tu podcast favorito. Si es que no lo es ya después de nuestro exitoso primer capítulo, lo será desde ahora, el segundo episodio de La Cordillera, el podcast de latinos que los españoles tienen que escuchar sí o sí. Ese no es aún nuestro lema, como que lo estamos tanteando. Desde en directo en los estudios de la UAB Radio. Somos 3 estudiantes del Máster de Periodismo e Innovación en Contenidos Digitales y te venimos a comentar toda la actualidad, la contingencia, el fútbol, la cultura de Latinoamérica para el mundo hispanohablante. Pero algunos dirán que por suerte, otros dirán que lamentablemente no estoy solo. En el micrófono 1 me acompaña nada menos que mi amigo de Argentina, Alex de Royer. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Me olvidé del mate hoy, pero bueno, para la próxima será. Un placer estar con ustedes de vuelta. ¿Tú tomas mate todo el día en general? Y no, porque viste, para tenerlo acá es medio complicado. Me tengo que acordar a la mañana y a veces no llego. Yo tengo una teoría que así como Estados Unidos tiene el soft power, sí, Argentina también tiene el soft power, pero del mate también. Sí, lo tenemos. Mate, Messi, papa. Eso. Se lo hemos inculcado a franceses, a gente de todo el mundo. A ver si quizás nuestro invitado empezará a tomarlo. Pero bueno, esperemos también que nuestro tercer panelista también lo pueda inculcar quizás, porque él viene de la tierra del café. Juan David López. Vamos a ver. La tierra de café, de Shakira. Desde los controles de este podcast tan exitoso. Tan exitoso, claro. Llevamos este va a ser nuestro segundo capítulo y ya tenemos demasiadas buenas reviews. Vamos por más. Entonces nada, hoy tenemos un invitado impresionante. Tenemos un invitado muy impresionante, porque no solamente es amigo nuestro, sino que también es la persona que más nos hace pensar en nuestras clases, en los pasillos, en el ferro cuando vamos camino a la casa. Hablamos de Youssef Darras. Un aplauso para Youssef. Grande, Youssef. Muchas gracias, Youssef. Muchas gracias. Youssef nos pidió que no lo presentáramos como experto en filosofía, así que no lo vamos a presentar así, aunque efectivamente lo sea para nosotros. Youssef es filósofo de la Universidad de Girona. ¿Lo dije bien? ¿Lo pronuncié bien? Perfectísimo. Muchas gracias. Compañero nuestro también próximamente será periodista y hoy día nos viene a complementar un poquito la visión con filosofía, pero de un tema que a nosotros nos apasiona mucho y yo creo que se habla poco también. Bueno, ayer estuve documentándome un poco para preparar la charla de hoy y me encontré con Naomi Klein, que es una periodista, socióloga contemporánea de los años 70, que ella reflexiona una de las consecuencias de la globalización, que es pasar del producto a la marca. Es decir, el centro de la producción capitalista ya no se encuentra en el producto final, sino en la producción de marcas, ¿no? Y entonces esto se puede ver reflejado justamente también en el mundo del fútbol, ¿no? Es decir, donde al final una persona aboga por un equipo, es aficionado de un equipo y el equipo por ello genera marca, ¿no? Es decir, genera una imagen a la cual las personas se adhieren. Y ya no es por el producto en sí, es decir, a mí me da igual si el Barça pierde o no, yo soy del Barça, esa es mi marca y yo abogo por ello, ¿no? Bueno, podemos partir de aquí. Tengo una pregunta para el dime. Joven filósofo. Ya. ¿Cuál es tu marca personal? ¿Vos te presentás a la gente como filósofo, como periodista, como estudiante? ¿Cuál es tu propia marca personal? Sinceramente. Sinceramente. De forma sincera, ¿eh? De forma sincera. Como un completo ignorante. Como un completo ignorante. Sí, perfecto. esa es mi suelo. Por eso no quería que me presentarais. De verdad que por eso. Porque lo que caracteriza para mí a un filósofo es justamente su conciencia de sí mismo como persona eternamente ignorante. Es decir, a Sócrates, por ejemplo, le acusaron de corromper a los jóvenes y de saber demasiadas cosas. Y él, frente a la condena de muerte, se defendía diciendo: no, es que yo no sé nada. Y a mí me molestan por pensar que soy sabio, pero en realidad me veis como sabio porque soy el único que se da cuenta que sabe poco.
Entonces, mi presentación es análoga a Sócrates. Yo sé que no sé nada, soy absolutamente ignorante. Pero Yusef, justamente, a ver, pero de alguna forma también te tienes que introducir. Soy ignorante. ¿Es tu, por ejemplo, tu descripción de Tinder? Onda... No, es que nunca he tenido Tinder. Un histórico de Un pura histórico, cepa. claro. Bueno, pero a ver, ahora aterrizando un poco. Podría agregar a la palabra ignorante un humilde ignorante, Yusef, porque sabe mucho de sobre todo sus característicos libros que trae todos los días contigo. Un humilde servidor de las letras. Es que yo creo Está bien. que el único ignorante bueno es el humilde ignorante, porque el ignorante que no es humilde, el que cree que sabe, bueno, muchas veces termina también gobernando países. También. Exactamente, sí. Pero bueno, a ver, si me hará una presentación más formal y más aterrizada, pues me presentaría como una persona muy curiosa que le encanta saber cada vez más y más. Y es por y aparte, una cosa que me gusta mucho y por eso estoy haciendo este máster con vosotros es comunicar aquello que voy descubriendo con el paso del tiempo. Y tenés tu propia cuenta de Instagram donde divulgás filosofía y ciencia. Filosofía y ciencia, que creo que le tengo que cambiar el nombre. Porque Puede lo de ser. ciencia ya Ese ya no va. no mucho, porque me interesan las ciencias, pero ya no mucho. Pero sí, ahí intento un poco divulgar temas que tienen que ver con la filosofía aplicados al contexto actual. Y ahora con el fútbol que hablaremos hoy, que sepáis que os robaré algunas ideas para subirlas a la cuenta de Instagram y de TikTok. Sí. Y tengo una pregunta hablando de tanta marca personal, ¿no? Ya. ¿Ustedes utilizan LinkedIn? Más. ¿Y publican en LinkedIn? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ha tocado? Sí. ¿Lo has hecho voluntariamente o involuntariamente? O sea, nadie me ha obligado. Sí. Nadie me ha obligado. He sido libre de Ya. hacerlo. Pero te han dicho que te iba a ayudar a encontrar un trabajo. Claro, totalmente no. Y de hecho LinkedIn también es como una plataforma que es súper ansiógena también. Sí. Como que a mí personalmente no me agrada. Conozco gente que ha seducido, ha joteado por LinkedIn. Vale. Que justamente su marca personal ha sido en LinkedIn de una persona resolutiva, una persona, digamos, que ha logrado ¿cómo decirlo? Como desarrollarse profesionalmente No me lo también. hubiese pensado. Y que le hablan bueno, en este caso de un tipo que le hablaba a minas por LinkedIn. Yo lo encuentro un poquito ya psycho, Sí. pero funciona. Pero Alex, ¿por qué LinkedIn? ¿A qué vamos con esto? ¿A qué voy por LinkedIn? Yo tenía una discusión con un compañero periodista el año pasado que nos burlábamos de la gente que publicaba en LinkedIn constantemente, ¿no? Tengo una idea, he sacado 3 takeaways de esta conferencia, ¿no? Nos burlábamos un poco hasta que, bueno, tuve que buscar prácticas en Barcelona y he caído a ser uno de esos haciendo un tipo de reportaje periodístico sobre LinkedIn. Para aumentar mi imagen personal, ¿no? Mi imagen de marca personal en las redes. Todavía no dio sus frutos, pero seguiré con esperanza hasta que, bueno, me demuestre lo contrario el tiempo. Y también, nada, quería saber acá si el filósofo utiliza LinkedIn. Sí, pero de forma obligada últimamente. Nunca la había Perfecto. utilizado. Cuando empezamos a hacer el máster, que sobre todo Carmina me animó a que haga el LinkedIn para que me sea más fácil encontrar prácticas, pero soltando una pequeña dosis de filosofía otra vez, yo esto lo veo muy relacionado con lo que Walter Benjamin explica, que es un filósofo del siglo pasado, que es que las cosas ahora en nuestra vida, si tienen valor, es porque se exponen. O sea, el valor de las personas y de las cosas en general queda supeditado a la exposición, a exponerse a los demás y sobre todo a las masas. De hecho, si agarramos ese concepto si en las redes sociales no te expones con regularidad, uno se siente quizás, ¿no?, medio olvidado afuera del grid, como se dice en inglés, ¿no? ¿Vos te exponés mucho? No, o sea, tengo Instagram personal, no tengo, me lo quité hace años, que Mira. me quité el Instagram personal, me abrí esta cuenta animado por un compañero mío de carrera, solo para divulgar la filosofía, y me costó muchísimo empezar a salir yo en los vídeos porque me daba mucho coraje, miedo, me da miedo exponerme a los demás. Entonces me expongo de vez en cuando solo para divulgar,
pero creo que lo debería hacer más si quiero progresar en este mundillo, ¿no? La exposición de Joseph es mucho más a la antigua, mucho más en persona. Papel. Papel, discurso, arenga, plaza pública. ¿Arenga qué es arenga? La verdad que, bueno, tenés una marca personal, mira, te la armamos acá 3 periodistas. Venga, va, a ver. Una marca personal vintage. Vintage. La tuya. Ojo. Retro. Ustedes en el ecosistema político últimamente, ¿qué han pescado de así una marca política que les resuene? Yo ya tengo 2, 3, 4, 5 en cabeza. A ver, yo tengo una que personalmente me encanta como marca, digamos, como ejemplo, como caso, porque es un caso que no se da y que personalmente además a mí también, o sea, que no se da bastante seguido y que personalmente a mí también me toca, que es Gabriel Boric, presidente de Chile. Mira. ¿Por qué? Porque en general, ¿cuántos años tiene Alberto Fernández? 60 para arriba. ¿Cuántos años tiene Gustavo Petro? 60 por arriba. ¿Cuántos años tiene Pedro Sánchez? Sus 50 largos. Ya. ¿Cuántos años tiene Milei? Milei está, ¿No está? por debajo de la línea de 60. Ya, pero tiene 50, Creo que 40. están los 40 y largos, 50 y medios. Ya. Bueno, Milei igual tiene como algo parecido a lo que yo iba a comentar. Gabriel Boric cuando asumió la presidencia de Chile tenía 36 años. Sí. 36 Joven, años es muy joven. no súper joven. De Grande. hecho, en su minuto era el segundo presidente más joven del mundo. Juan David en 7 años, presidente de Colombia. Amigos, Totalmente. descuídate. Atento, Petro. Bueno, y cuál es un poco la gracia de que Gabriel, a diferencia de Sebastián Piñera, que fue el presidente anterior, y también de Michelle Bachelet, de Ricardo Lagos, Sergio Lagos, no, nada que ver. Y así para atrás, es una persona que no tiene hijos, es una persona que no usa corbata, es una persona que incluso no tiene título universitario. ¿Está soltero Boric o tiene Ya, una mujer? es que ahí está el tema. Él entró con una polola, una novia, Sí. Irina Caramanos, que la conoció dentro de su partido en Convergencia Social. Vale. De hecho, ella asumió como, entre comillas, primera dama. ¿Por qué? Porque iba a cambiar este concepto de primera dama y lo iba a hacer, digamos, como Más que- moderno. Claro, además, considerando que la primera dama es la persona que se encarga un poquito de administrar algunas fundaciones del Estado. Entonces, La nueva marca personal de la primera dama. claro, mira. De hecho, en un minuto como que se planteó llamarle Ministerio Irina Caramanos, lo cual dejó el sapo en Chile. Qué risa. Bueno, el presidente terminó. Hay algunas relaciones que duran, otras que no duran. Terminó con Irina Caramanos. Irina Caramanos se fue del gobierno. En enero empezó una relación con otra mujer que ahora se me olvidó el nombre, pero es de hecho seleccionada de básquetbol. En septiembre la presentó oficialmente y ahora, hace a fines del año pasado, de hecho 2024, anunció que iba a ser papá. Vale. Muy El bien. presi- Felicitaciones, Gabriel. el presidente de Chile va a ser papá. Ahora, ¿qué presidente de un país tiene una historia digna para contar en un programa de farándula? Creo que los que vemos últimamente, todos. Claro, pero Sí, acá la verdad. Ninguno se salva. no, claro, toda razón, ninguno se salva, pero acá tienes un poco como la historia de quién es la novia del presidente, con quién está saliendo el presidente. El presidente se le vio entrar a una casa, o sea, salir de una casa a altas horas de la noche, de quién es la casa, el presidente va a tener un bebé. Son cosas como que nunca pensaste que un presidente iba a hacer noticia justamente por esto mismo, ¿no? Sí, un presidente que a mí me fascina. Yo no comparto mucho las ideas, pero me fascina como personaje. Ese Donald Trump, ¿no? De Estados Unidos. Creo que la imagen de marca. Alto personaje, ¿no? La imagen de marca de Donald Trump, o sea, lo conocen por el mundo entero, más allá de ser americano, que es un poco más fácil tener una imagen de marca global. Donald Trump ha sabido explotarla muy, pero muy bien. Y hoy quería traer el comentario de su marca de campaña política, que ha como agarrado un mensaje de elecciones políticas anteriores en Estados Unidos, que es el Make America Great Again, ¿no? El famoso MAGA. Donald Trump en su última campaña electoral empezó a vender perfumes y colonias con su propio nombre. Colonias. Sí, o sea, colonias es como un distinto tipo de perfume. Perfumes, Claro, amigo. pero Sí. colonias son. Y es como, claro, sí, colonias. O sea, perfume. colonia es perfume también. Claro. Claro.
Sí, el tipo los puso a Está bien. vender. Así que demuestra como que su imagen de marca, la verdad que se ha agrandado muchísimo en los últimos años. Y para mí también Donald Trump es como el apogeo de la persona que se vende a sí mismo, ¿no? Esa clásica persona, no sé si tienen ustedes amigos que han estudiado negocios o que son muy fáciles a la hora de hablar de sí mismos, ¿no? Que se venden constantemente, ¿no? Venden constantemente una imagen más de lo que les gustaría mostrar que son, de lo que realmente son. ¿Ustedes tienen experiencias similares de este tipo de carácter, de personalidad? En Argentina le decimos muy chamullera, ¿no? Una personalidad que se agranda la personalidad tremendamente para conseguir sus objetivos. A ver, el filósofo. El filósofo. Perdón, voy a orientar mejor la pregunta para nuestra audiencia. ¿Hay algún filósofo que sea considerado por los filósofos como un poco más el marketinero, ¿no? Sí, ¿Se entiende? Pero justamente por eso lo quitan de la categoría de filósofo. Es el sofista tradicional. Eso le dice sofismo. Exacto, los sofistas en la Grecia clásica eran aquellas personas que simulaban el conocimiento, simulaban conocer y te presentaban el argumento débil, ¿no? Es decir, lo que era injusto, lo que no era defendible, como la mejor opción para defender. Es decir, conseguían envolver lo que es falso, lo que es malvado, lo que normalmente, digamos, alguien con conocimiento tiene que dejar de lado, lo envolvían con una amalgama retórica que te lo conseguían vender y hacer ver como qué es lo que verdaderamente es el bien o es la verdad, ¿no? Entonces, sí, han habido y siguen habiendo. Y esto que tú has estudiado ciencias políticas, ¿cómo se llama? Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, en su libro El Príncipe, habla de que la cualidad por antonomasia del político es la de simular y disimular. Es decir, simular las capacidades que no tiene Vale, y disimular sí. las malas que tiene, ¿no? Ok. Para el pueblo. Al final esa es digamos, la cualidad que no puede faltar en un político. Hablando de Maquiavelo, ¿es un símbolo de virtud poder disimular tus elementos negativos y poder simular únicamente los positivos? Claro, desde la perspectiva de Maquiavelo, sí, ¿no? O sea, es una virtud política. O sea, la virtud de Maquiavelo es justamente separar las virtudes morales de la virtud política. Y esa virtud política se puede relacionar con esto de la marca como un proceso de exposición. Y en ese exponerse tú tienes que ser virtuoso para conseguir vender, ¿no? Conseguir disimular aquello que no es vendible en una sociedad y simular aquello que sí que es vendible. Entiendo. Ese sería el... Y hoy en día en un contexto, ¿no?, global, ¿sentís que la marca del filósofo ha decaído? Bastante. ¿Bastante? Bastante. Sí, creo que sí, bastante. Además, la imagen que se tiene del filósofo actualmente es la imagen que el filósofo tenía del sofista aquel entonces, ¿no? Como una persona que se perdía en la palabrería y que no iba a parar a ningún lugar, ¿no? Esa es la visión actual que se tiene del filósofo extendida, pero que evidentemente no se corresponde con la realidad. ¿Y por qué crees que actualmente está esa percepción en la gente? Creo porque dejaron de hacer periodismo. Yo tengo a ver, seguramente que alguien más lo ha pensado, todo está pensado ya en esta vida. Una teoría que vas compartiendo en nuestras clases. Sí, yo creo que la filosofía y el periodismo siempre han ido de la mano. Si entendemos el periodismo como una forma de comunicar agradable para llegar a informar a las personas, ¿no? Sócrates consideraba que el diálogo era inseparable del filosofar, es decir, el saber no se podía separar de comunicarlo y además de manera entendible para el mayor número de personas. Entonces, claro, en las últimas décadas tú coges un libro de Foucault, que es un filósofo francés del siglo pasado, o un libro de Wittgenstein, o libros de filósofos contemporáneos, y si no has estudiado filosofía no hay manera de entenderlos.
Y creo que ese es el problema. Ese es el filósofo se ha ganado esa reputación porque se ha olvidado de intentar comunicar a la gente de a pie de calle. Se complejizó la búsqueda, pero la comunicación del mensaje, bueno, se volvió casi que inexplicable de alguna manera. Sí, o sea, sí, de verdad. Tú te coges un paper de, no sé, filosofía analítica, Sí. no lo vas a entender. Es imposible si no has hecho filosofía. Vos Pero- te comprometés, vos te comprometés pero- hoy, en enero del 2025, a hacer el rebranding de la filosofía con el periodismo. Me gustaría, sí. Y me comprometo a intentarlo, por lo menos. Ya, ¿y qué necesitas? Necesario, ¿Cambiar la amigo. filosofía o cambiar, la gente? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Creo que ambas. Porque la reputación que tiene el filósofo, yo creo que también va unida de la mano de que las personas, sobre todo, se fijan en la utilidad y creen que las cosas que tienen valor en su vida son solo las que son útiles. Y entonces concluyen que la filosofía no es importante porque no me es útil en la vida. Pero claro, yo creo que la responsabilidad de la audiencia es darse cuenta que el pensar es una necesidad en su vida. Necesitas pensar en las cosas que haces en tu vida, ¿no? Y si la filosofía no tiene valor, aparte de, por lo que he explicado antes, de los propios filósofos, también sí un poco por la audiencia que no concibe o no percibe que el pensar en su vida diaria sea una necesidad básica, ¿no? Es como lo que viene después y lo que haces cuando tienes tiempo libre y te aburres. No sé. O sea, creo que sí. Mira, yo tengo entendido yo que la filosofía viene un poco del ocio. O sea, como los primeros filósofos pensaban y reflexionaban y después como que sacaban ciertas conclusiones porque tenían Eran los vagos. tiempo para hacerlo. Claro, no los vagos, pero de alguna forma también eran como los pijos también, como los que tenían Claro. esclavos para que para que puedan ir al supermercado por ellos, para que puedan Pensar es un privilegio. Claro, pensar es un privilegio. Pues, no En esa época, sobre todo. ¿Qué tenés para decir? Aprender a pensar era un privilegio. Pensar, eso, quizá pensar es puede una ser. capacidad natural a nosotros, pero aprender a pensar sí que era un privilegio. Claro, pero me refiero a ese tipo de Pensamiento escenario. complejizado, ¿no? Claro. Intelectual. Sí, sí, El sí. pensar per se no tiene sentido. Es que de hecho ahora te convertiste en un sofista. No, Yusef me quiere hacer ver como un sofista porque no entendió el concepto. Claro, entonces ahora la culpa es de Yusef, la culpa es de la gente, no es de la filosofía, no es de nosotros. Los De filósofos. Alex. Ah. No, acá ya nos fuimos un poquito. Bueno, Sí. ¿hace falta tiempo libre para que la gente piense? Sí, claro, evidentemente. Y esa es una de las críticas que se le puede hacer al capitalismo desde el comunismo. Desde el comunismo de Marx, bien entendido. A ver, yo no vengo a hacer apología de nada porque simplemente de su teoría... Divulgando conocimiento. Exactamente. Una de sus críticas al capitalismo es justamente que reduce toda tu vida a la utilidad, ¿no? Pero a la utilidad para el capital, ¿no? Y el Productiva, ¿no? Exactamente. Sí. La utilidad productiva. Entonces, evidentemente, si todo tu tiempo, absolutamente todo tu tiempo en el que puedes tener una fuerza de trabajo, lo dedicas a producir para el capital y no para otras cosas, pues claro, si no puedes pensar, necesitas tiempo libre, evidentemente. Ya, porque acá yo tengo una duda, no sé si es que quizás nos estamos desviando un poquito de la pauta, pero yo encuentro que igual es bastante interesante. A ver. Por ejemplo, está esta gente, por ejemplo, que en su tiempo libre dice, ¿sabéis qué? Me voy a escuchar un podcast te invento, como estos tipos un poco que dicen como que sé tu propio jefe, ¿cachai? Como estas personas ya que apuntan a, oye, emprende, como que créete el cuento, ¿cachai? Empoderamiento. Claro, como esos como hombres de valor, digamos. Y hay Claro. muchas personas también que creen que eso es como contenido basura. Pero de alguna forma eso es contenido que la gente que lo consume piensa que los hacen pensar. Hay otras personas que piensan que no los hacen pensar. Entonces, ¿debería esa gente sentirse culpable por escuchar un contenido que quizás otras personas piensan que no los hacen pensar? ¿Respondo yo? Mucho pensamiento. Si deberían... yo lo que te diría es que antes que el pensar, siempre, y esto es una cualidad de la filosofía, ahora lo intentaré explicar muy resumidamente y sencillo, está el pensar el pensamiento. Eso es fundamental, ¿no? Es decir, el que habla sobre emprende, sé tu propio jefe, etcétera, ya está presuponiendo unas categorías, unas maneras de ver el mundo a través de las cuales lo explica, ¿no? Que no se cuestiona. Y eso no es pensar.
Eso es simplemente meterte en una corriente de pensamiento que ya estaba antes, y sumarte ya, un pensamiento que ya había previo. O sea, ser crítico a lo que estás escuchando de alguna forma. Ser crítico a lo que estás escuchando exactamente Ya, o a lo que sería estás aprendiendo. pensar el pensamiento, es decir, cuestionar toda esa cosmovisión previa que me arrastra, ¿no? Esa es la cualidad de la filosofía. Entonces, una persona que está acostumbrada a no pensar el pensamiento antes de pensar, ¿no? Pues sí que debería sentirse culpable. Y una persona que, por ejemplo, en vez de... Ya, no quiero que me miren así, perdón. Pero, por ejemplo, una persona que usa su tiempo libre en jugar Mario Kart en vez de pensar, ¿se debe sentir culpable? No, esa pregunta justamente presupone la productividad. Entiende el pensar como un producto, como algo orientado a la utilidad. Entonces, claro, no necesariamente se tiene que entender de esta forma. Tienes que pensar el pensamiento, pero no constantemente hacerlo, ¿no? Puedes dedicar tu vida a otras cosas que no sean exclusivamente al pensar. Y creo que, claro, entender la vida de esta forma implica entender que tu vida no debe de reducirse a un producto, ¿no? A algo que sea beneficioso para. Hay cosas que no tienen finalidad alguna, como a lo mejor el fútbol. Por ejemplo. ¿Tiene alguna finalidad el fútbol? El fútbol tiene la finalidad, la única, yo creo que las dos emociones con las que más juega el fútbol es la esperanza y la tristeza, ¿no? Y creo que la propia finalidad es ir sumando esas dos emociones constantemente. Y así como una rata de hámster en su hermosa cueva, estamos rodando con el fútbol. Y creo que quizás que el hecho de mirar fútbol pausa el pensamiento, pero las cosas que te hace sentir el fútbol evoca, digamos, todas las emociones humanas, evoca momentos de memoria, evoca momentos de nostalgia, evoca momentos culturales, evoca momentos nacionales, ¿no? Me parece que el fútbol es más que pensar. ¿Estás de acuerdo? Hombre, no puedo no estar de acuerdo. Y más si entiendes el fútbol como un arte, ¿no? Que es como a mí me gusta entender este deporte. Es decir, no solo un mero un divertimento sin ningún fin, sino que tiene cierto componente estético. Entonces, sí, y además me ha gustado mucho esto que has comentado de la esperanza y la tristeza en el fútbol, porque siempre se ha pensado, a lo largo de la historia de la filosofía, que el ser humano, el animal humano, los filósofos que entendían al humano como un animal, se mueve por el placer y el displacer, ¿no? El dolor y el placer es lo que le mueven a lo que sea, incluso a pensar. Entonces es curioso que introduzcas en el fútbol justamente dos conceptos que se pueden hacer la analogía con el placer y el displacer, ¿no? La esperanza y la tristeza. Sí. No sé si podrías desarrollarlo más. ¿Esperanza y tristeza en qué sentido? Te lo voy a contar de mi experiencia personal, hincha, como lo he dicho en varias ocasiones, de Racing Club de Avellaneda, un club histórico de Argentina, pero que ha caído en desgracia durante muchos años de no ganar campeonatos, de que su histórico rival sí los gane, de bancarrota, de que venga gente a robar plata al club. Y yo por primera vez en mi vida vi a mi equipo campeón a los 14 años, ¿no? Y nunca vi gente tan apasionada y tan feliz por esa pasión, ¿no? Después de 13 años de total desidia, desesperanza y tristeza. Y me ha vuelto a pasar, últimamente salimos campeón de la última Copa Sudamericana en Latinoamérica, que tiene mucha relevancia internacional, de sentir que si yo perdía esa final contra un equipo brasilero, iba a estar triste durante una semana. Si mi equipo, yo te he dicho, si yo salía campeón, pues mi equipo, ¿no? Entonces yo, para darte la experiencia de cómo me siento parte de eso, ¿no? En cambio, si yo ganaba ese partido, mi equipo ganaba ese partido, iba a ser feliz por mucho tiempo y lo fui y lo soy. Así que en ese sentido es para mí el sentido más claro de cómo mostrar esta tristeza posible y esta esperanza. Y después la esperanza, en general esperamos que venga la felicidad, ¿no? Muy interesante. ¿A vos te pasa con el fútbol o para nada? Yo es que esa pasión por el fútbol la perdí hace años. Pero sí que cuando jugaba al fútbol y lo seguía un poco, sí que me daba, también sentía todas esas sensaciones. ¿Vos sos de algún equipo de fútbol acá en España? Era del Barça. Del Barcelona. Era del Barça. ¿Por qué era? ¿Uno puede dejar de ser de un equipo? Sí.
Sí. Sí, claro. A ver, contanos. Sí. Polémico. Bueno, Nada, que se puede. bueno, Creo que ahí hay que tocar dos cosas. A ver. Dejar de ser un equipo y después me gustaría que me hables un poco de si uno puede cambiar de equipo. La tradición. ¿no? vale, ¿puedo hablarlo en el sentido amplio? Sí. Vale. Sí. En el sentido filosófico, como tanto te gusta. Vale. Bueno, dejarme, porque el apellido de un filósofo justamente argentino, paisano tuyo. Sí, ¿querés que te lo pronuncie? Por favor, Darío. Streinschreiber. Darío Stein- creo haberme aproximado. No Vale. estoy Te seguro. salió demasiado argentino, amigo. Bueno, este filósofo que consigue llenar teatros por todo el mundo es espectacular, que se sienta delante de una mesa en un teatro y llena... Habla. Y habla de filosofía. El sueño del filósofo. El ¿no? sueño del filósofo, sí. Que lo escuchen. Bueno, pues justamente documentándome para hablar con vosotros, me vi una conferencia suya en la que intentaba ver las uniones que puede haber entre la filosofía y el fútbol. Y él justamente reflexionaba sobre la pregunta que me acabas de tirar, Juan. Yo dejé de ser del equipo que era y eso por mi entorno fue visto como una traición. Y él se preguntaba por qué. Dice, no lo entiendo, ¿no? Vivimos un momento contemporáneo en el que tú puedes cambiar de género, tú puedes cambiar de ideología, tú puedes dejar de ser muchísimas cosas que eres por nacimiento, pero parece ser que el equipo de fútbol ha tomado la posición de aquellas cosas que anteriormente no podías cambiar, ¿no? De hecho, vos podés cambiar de marca, ¿no? Sí. Bueno, a ver. ¿Personal o...? No, de marca, imagínate, el ejemplo viene, vos podés cambiar de marca de ropa, ¿no? Claro. Entonces, si vemos al fútbol o a los equipos de fútbol como marcas, podrías cambiar de marcas de fútbol. Pero en ciertos ámbitos está muy mal visto cambiar de marcas de fútbol. Entonces, ¿realmente son marcas los equipos de fútbol? Son algo más. Y aquí es donde lo podemos relacionar ahora sí con Marx y su tesis de la religión como el opio del pueblo, ¿no? El momento contemporáneo que vivimos es post-nihilista. ¿Qué significa el post-nihilismo en filosofía? Es el momento histórico en el que todos los valores tradicionales, sobre todo el cristianismo, caen. Pierde su valor, ¿no? ¿Eso no es el nihilismo en sí? Sí, eso es el momento nihilista, ¿no? Y el momento de que viene después, que Nietzsche pensaba que los hombres, él hablaba de hombres, del Übermensch, bueno, del superhombre, que lo hace la analogía con el niño, es decir, el superhombre será aquel niño que de manera creativa genera sus propios valores y vive acorde a ellos, ¿no? Y no son heredados. Y esa es Claro. nuestra época. No, nuestra época no es esa. Hemos sustituido la religión tradicional por otras religiones y entre ellas está el fútbol, ¿no? Vale. O sea, el ser hincha de el Barça Sí. no es simplemente ponerse una camiseta de ropa, es muchísimo más. Es aquella religión anterior, ¿no? Esa manera religiosa de abogar por una manera de ver el mundo, porque ser del Barça es mucho más que ponerse una camiseta. Conectamos con algo más allá de nosotros, ¿no? Sí. Casi espiritual. Claro, Sí. igual piensa en esta idea que también los clubes de fútbol ahora son mucho más que un club, como el mismo Barça lo dice, ¿no? Ya Justo. hay elementos simbólicos, hay elementos que medio construyen identidad de persona y eso los escalan a un punto máximo en la vida social. Bueno, también en general te construyen comunidad, te construyen una serie de cosas que eso como marca deportiva, no sé, onda, por ejemplo, si es que tú te vas a un equipo que te invento, por ejemplo, Cobreloa, que es de, perdón, Cobresal que es del cobre, del Salvador en el norte de Chile. Es un equipo que nace un poquito como de los gremios mineros. Y El Salvador es... ¿Dónde está mi cámara? Así, enano. La cantidad de gente que lleva al estadio es ínfima. Pero claro, cuando juega Cobresal en El Salvador, todo el mundo también se moviliza, saben que juegan y van a verlo, ¿cachai? Y o sea, no lo llenan, lamentablemente, porque, bueno, razones obvias, pero no hay tanta gente en El Salvador como para llenar el estadio, pero claro, como que te genera comunidad también. Te genera como ese ¿sabéis que yo soy de Cobresal, mi papá es de Cobresal, mis vecinos son de Cobresal y así? Yo tengo una pregunta relacionada con el tema. A ver. Y es que, ¿qué opina Yusef? ¿Qué opinan todos en mesa? De la importancia de sentirnos identificados con algo, en algún elemento
de poder definir yo soy, en este caso puntualmente con el fútbol, porque cuando tú te sientes parte de un club o te sientes parte de una marca país, marca lo que definas, medio das identidad a quién eres, a lo que construyes. Entonces mi pregunta va más en torno a qué tan importante creen que es ser o definir el ser de algo. Y la segunda, ¿cómo de relevante ven la marca fútbol en cada uno de sus países a esta misma construcción de identidad personal? ¿Quién quiere ir primero? Yo tengo algo para decir en cambio a la identidad personal, ¿no? Creo que esto de pertenecer a algo, ¿no? O de sentirse parte de, Sí, marca muchísima tu identidad personal. Yo, por ejemplo, me defino probablemente mi marca personal más simple a la hora social, me defino como argentino. Claro. ¿no? Y ya eso para mí trae muchísimas cosas de mi carácter, de mi personalidad, mi forma de comunicarme, tradiciones. tradiciones, Mate, mate, papa, Messi, Messi, fútbol, ¿no? fútbol. Entonces yo creo que es clave como la relación identidad, ¿no? Y estas marcas, como decimos, ¿no? Sí, Después me parece que uno se puede perder su individualidad, ¿no? claro. Siendo demasiado quizás fanático de esta marca de la que uno pertenece. ¿Sabes que yo me banco la gente que es parte de estos grupos Parte de sociales? algo, sí. Claro, como que lo encuentro genial, encuentro increíble que estén motivados, encuentro increíble que de repente se logren relacionar con gente que tiene sus mismos gustos, que lo encuentro genial, ¿cachai? O sea, llevándolo a puntos más cortos, bueno, al mismo tema, el fútbol. Si es que, por ejemplo, yo soy te invento, del Español. Bueno, pero dicen ya que el Barça es como el equipo grande acá de Cataluña. Imagínate Sí. que eres del Español y te encuentras con otra persona que también es del Español. Sí. Si es que tú lo Hay un puedes ver, entendimiento distinto. aunque te caiga mal. Sí, te va a Aunque caer te bien. caiga mal, algo de bien te va a caer. ¿Por qué? Porque es del Español, ¿cachai? Entonces hay como también como esa relación. Y si es que yo me uno, si es que yo tengo mi piño de gente que comparte ese gusto, ese afán, digamos, ese sentido y estilo de vida conmigo, como que yo también me voy a sentir mucho más tranquilo. Si es que ya lo extrapolamos a otras cosas, onda, por ejemplo, esa debería ser como la misma razón por la cual, según hay estudios que indican que la gente que es religiosa, Sí. que cree en alguien o en algo, es más feliz también. Porque, bueno, punto uno, como que le da más sentido a su vida, como que le quita como algún tipo de peso, pero también porque tengo un lugar donde hay gente que comparte mi fe y yo confío en la gente que comparte mi fe también, ¿cachai? Como... Estoy de acuerdo. Yo creo que quiero adicionar algo. Hoy en día vivimos, como decís, ¿no? En un mundo muy cambiante donde podemos decidir, podemos cambiar, ¿no? Hasta mismo de equipo de fútbol me nombraste. Yo quiero traer una cita de una película argentina que de hecho justo previo a la cita se filma en el estadio de Huracán para un partido de Racing. La película se llama El secreto de sus ojos, ganó los Oscar en los 2000 y pico. Y el actor le dice a otro, le dice, ¿te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo, de casa, de cara, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar. No puede cambiar de pasión. El tipo no puede cambiar de pasión. Pregunta para el filósofo. ¿Podemos cambiar de pasiones? Pasión, me imagino que te refieres a aquello que te gusta hacer en la vida, ¿no? Sí, pero eso como que a mí me gusta hacer algo, pero si yo soy apasionado por esa cosa, no es que solo me gusta, sino como que tengo una conexión, hasta te diría espiritual, ¿no? De alguna manera, por esa actividad o por esa representación. Claro, yo diría, no puedes cambiar si presupones, si piensas que la esencia del ser humano es anterior a su existencia. Perfecto. O sea, quiero decir, yo entiendo el ser humano como un ser humano que a medida que vive se va haciendo, ¿no? O sea, Sí. no existe un Yusef. Yo me voy haciendo Yusef, ¿no? Yo me voy haciendo persona y en ese hacerme
es que no se puede hablar de tener una pasión y dejar de tenerla. O sea, tú la vas teniendo, ¿no? Y nunca acabas de tenerla. No sé si me explico. Se O entiende. sea, creo que si entiendes el ser humano de esta forma, sí, puedes cambiar y de hecho constantemente estás cambiando de pasión. Constantemente te vas haciendo más, te vas... Esto es una idea de Kierkegaard, que es un Sí, filósofo. o sea que se puede cambiar de pasión. Yo creo que sí. Y de hecho, esa es la comprobación empírica, ¿no? Y ni siquiera, no sé, a mí me gusta la filosofía, pero no me gusta la filosofía que me gusta ahora. La manera en la que yo pasionalmente estoy enamorado de la filosofía no es como cuando empecé hace 4 años. Pero es distinto. te apasiona la filosofía. Sí, me apasiona la filosofía, pero no como hace 4 años. De manera distinta. He Pero cambiado. en algún punto te puede dejar de apasionar. Si me podría dejar de apasionar. En mi caso, no. Creo que no. En mi caso, no. Entonces el tipo no puede dejar de pasión. No puede cambiar de pasión. Pero bueno, el fútbol era una pasión que yo tenía, por ejemplo, y ahora ¿Era no una la tengo. pasión? O, Sí, que- sí. o creías que era una algo pasión. impuesto. No, era una gran pasión, de verdad. Yo empecé, a jugar a fútbol en un club. Empecé tarde, relativamente tarde, porque aquí en España tus padres tienen que pagar una cuota y a mis padres les costaba pagar esa cuota. No se lo podían permitir, entonces empecé tarde, pero yo desde el deporte que más me ha gustado en toda mi vida fue el fútbol y lo tuve que dejar porque me rompí la cadera y lo dejé, digamos, con mucho daño interior. Lloré, incluso me acuerdo que lloré. Estoy haciendo una confesión, no se lo he dicho a nadie. En vivo, al aire. Yo incluso lloré cuando me dieron la noticia de que, mira, te has roto la cadera y tienes que dejar de jugar al fútbol. Yo lloré. Pero ahora mismo no es mi pasión y de hecho... Pero claro, tu pasión era jugar al fútbol, no el fútbol en general. El fútbol, o sea, en general, el fútbol y jugar al fútbol. Era de verdad un gran apasionado. La filosofía me empezó a gustar poco después de dejar el fútbol, pero ya tenía 17, 18 años que lo descubrí. Pero el fútbol era mi gran pasión y nunca en ese momento yo pensé que dejaría de serlo. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que se pueden definir las pasiones antes de ser adultos? Es decir, las pasiones de verdad a profundidad. O sea, un niño de 5 años, claro que puede definir una pasión, pero la consolida antes de ser un adulto. ¿Nunca viste los videos de los pendejos en Argentina alentando así como si fuesen un quinceañero con total capacidad mental? Claro, o sea, lo entiendo, pero definir una pasión desde el aspecto consciente de la misma. Yo creo que la conciencia la vas teniendo en la adolescencia y ahí tenés un test que es si la reafirmás, si la continuás o si la dejás y te das cuenta que en realidad era otra. Esa es mi ¿Qué opinas, Joseph? proposición. Yo opino que, al menos bajo mi propia experiencia personal, las pasiones nunca las acabas de... O sea, yo creo que se puede hablar de que esta era la pasión de esta persona cuando llega al final de su vida, ¿no? Cuando tú has visto todo el recorrido de vida y el camino que ha ido cogiendo. Porque yo, de hace 7 años, nunca me hubiera imaginado que dejase de jugar al fútbol. Pero de hecho lo he dejado. Yo ahora mismo no me imagino que dejo de hacer filosofía, pero a lo mejor lo dejo de hacer. Ojalá que no, pero a lo mejor lo dejo de hacer. Yo hace 8 meses que dejé de jugar al fútbol por una lesión en la rodilla. Ajá. Y todos los días pienso en cuándo voy a volver. Así que cada uno con su pasión. Exactamente. Simplemente fútbol. Fútbol. Bueno, chicos, muchas gracias por escuchar este capítulo. Yo me quedé con una última pregunta. ¿Puedo hacer una última pregunta? Sé que estamos en el tiempo, pero vamos a hacer Dale. una última pregunta al Dale, filósofo. Nos va a matar. Vamos, filósofo. A ver. ¿Cuál es el lugar en el que más piensas? ¿La ducha, el baño o cuando estás en un estado de inconsciencia? El lugar en el que más pienso. También puede ser uno que no sea en el baño o en la ducha. Yo te diría que pienso en cualquier lugar, pero lo que más me hace pensar es las personas. O sea, y sobre todo algunas en concreto. Mi chica, por ejemplo, con mi novia, me encuentro en cuando estoy con ella en cualquier lugar, consigo reflexionar de cualquier cosa y llego a pensar, me llegan a venir pensamientos únicos. O sea, creo que el lugar es ella. Ella es el lugar. Responde sí o no. ¿Escribirías un libro? Sí, es algo que me gustaría hacer, claro. ¿Plantarías un árbol? Si plantaría un árbol, 5. Si es que tuvieras hijos, ¿la filosofía sería lo primero que le enseñarías? No. ¿Qué filósofo le enseñarías primero? ¿Qué Rápido. filósofo les enseñaría primero? Probablemente a Sócrates, o al menos su manera de entender la filosofía y la vida en general.
después de esta conversación, ¿te pondrías filósofo en Tinder? No, porque creo que nadie entendería lo que significa eso. Bueno, que juzguen ellas. Y Aparte eso- de porque tengo novia también. Claro, porque era por eso. Un nombre Importante. comprometido. Era por eso. Y ahora así que vamos a cerrar, nos pasamos un poquito del tiempo, pero nada tan grave tampoco, perdón Ricardo. Chicos, muchas gracias por escuchar este segundo capítulo. Esperemos que lo hayan pasado realmente increíble. Alex, Juan David, muchas gracias por acompañarme una vez más. Le insisto, son mis mejores amigos. Yusef, muchas gracias por estar acá y por responder todas nuestras dudas. Yo me quedé con muchas preguntas por hacerle a un filósofo. Y yo también con muchas más preguntas por haceros a vosotros. Sí, Un si les Tinder de la parece, vieja escuela, además. Claro, acá hay match. si les parece, dejamos abierta la posibilidad de que Yusef vuelva en otro momento y Sí, tocamos perfecto, yo temas creo. mucho más Sí. a profundidad. Hoy fue un... Claro, perfecto. Podríamos hacer Un uno. inicio. Eso, podríamos hacer uno viernes con cervecita. ¿Los filósofos pueden tomar alcohol? Los filósofos musulmanes creo que no. Ya, pero un filósofo en general sí. ¿Tus compañeros de universidad sí? Sí, también depende de qué filósofo. ¿Pensaban de forma distinta cuando consumían alcohol? Normalmente no solían pensar mucho, la verdad. Uh. Cuando consumían otras cosas, a lo mejor sí que se les venían algunas ideas trascendentes, pero el alcohol, digamos que no mucho. Perfecto. Bueno, les dejamos en las redes sociales de nuestro amigo Yusef, filosofía, Filosofía y ciencia, donde suena F, va una P y una H. en Instagram. te En buscan, Instagram y en ¿sí? TikTok, sí. Y bueno, la de nosotros, La Cordillera Podcast. Muchas gracias. Muchas y gracias. nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Adeu. Adeu, adeu. Adeu.